Padre nuestro que estás en los cielos, alabado y glorificado sea tu nombre. Ante ti, Señor, venimos sedientos de tu perdón y hambrientos de tu alimento espiritual. Padre celestial, que la lección que vamos a estudiar nos acerque más a ti, que cada mensaje quede impregnado en cada corazón, que tu voluntad se haga en cada uno de nosotros para poder ser fieles y valientes atalayas. Oh bendito Señor, te ruego por todos mis hermanos que se encuentran haciendo tu obra. Bendícelos y protégelos de todo mal. Cura las heridas del corazón y dale sabiduría. Todo te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. Dios siempre ha tenido un pueblo vigilante, hombres y también mujeres, dispuestos a permanecer firmes, aún en tiempos de peligro. En cada época, el Señor ha levantado atalayas, fieles, que no callan ante la oscuridad, sino que anuncian con amor las advertencias del cielo y la esperanza de salvación. El atalaya no es un puesto de honra, es una responsabilidad. Es aquel que está atento, que no duerme cuando otros descansan, porque sabe que la seguridad del pueblo depende de su fidelidad. En la guerra espiritual que enfrentamos cada día, también nosotros somos llamados a velar, a estar alertas, a no dejar que el enemigo nos tome por sorpresa. Los versículos de inicio dicen lo siguiente. Vamos a leerlo. Los hijos de Aarón, los sacerdotes, tocarán las trompetas, las tendréis como estatuto perpetuo por vuestras generaciones. Cuando salgáis a la guerra en vuestra tierra contra el enemigo que os ataque, tocaréis alarma con las trompetas. Así seréis recordados por Jehová vuestro Dios, y seréis salvos de vuestros enemigos, dicen estos hermosos versículos. Estos pasajes nos recuerdan que cuando el peligro se acercaba, Israel debía tocar las trompetas, no solamente para alertar al pueblo, sino para recordar que Dios estaba con ellos. Cada toque de trompeta era un clamor de fe. Era una manera de decir, Señor, dependemos totalmente de ti. De la misma manera, hoy, mis hermanos, el Señor llama a su iglesia a hacer sonar las trompetas espirituales, a proclamar su verdad, a advertir del peligro y anunciar la salvación en nuestro Señor Jesucristo. Somos atalayas del tiempo del fin. Somos llamados a mantener viva la llama de la esperanza y a preparar corazones para el pronto regreso del Salvador. Hoy vamos a estudiar un hermoso tema, cuyo título es El atalaya. Mis hermanos, sean todos bienvenidos al estudio de la Biblia. Es un hermoso tema y también es un gran día sábado en la cual lo vamos a estudiar. Así que bienvenidos sean todos a estudiar la palabra de Dios. La pregunta número 1 nos dice lo siguiente. ¿Qué instrucciones recibió el profeta Ezequiel? ¿Qué vio? Seguimos estudiando el libro del profeta Ezequiel, capítulo 2, versículos del 8 al 10. Mas tú, hijo de hombre, oye lo que te hablo. No seas rebelde como la casa rebelde. Abre tu boca y come lo que yo te doy. Y miré, y he aquí una mano extendida hacia mí, y en ella había un rollo de libro. Y lo extendió delante de mí, y estaba escrito por delante y por detrás, y había escritas en él endechas y lamentaciones, y ayes, dice la palabra del Señor. A ver, mis hermanos, partamos por comprender qué es un atalaya. En la Biblia, un atalaya se entiende de dos maneras. Primero, como estructura, y segundo, como un individuo. Por ejemplo, en el tema de la estructura,
Un atalaya era una torre o un puesto elevado desde donde un vigilante observa lo que sucede alrededor, especialmente para avisar de los peligros o de los enemigos. Así lo dice Isaías capítulo 21, versículo 8. Y gritó como un león: Señor, sobre la atalaya estoy, yo continuamente de día, y la noche se entera sobre mi guarda. Ahora vamos a ver la atalaya como individuo. Como individuo se le conoce a la atalaya como guardianes, como centinelas o vigías militares, que se colocaban en lugares altos, murallas, torres o colinas, para vigilar los alrededores de la ciudad o del campamento en todo caso. ¿Cuál era su función? Su función era detectar enemigos, mensajeros o viajeros que se acercaban. Era avisar o dar alarma tocando la trompeta o informando al comandante o al rey. Era una misión importante, que era la de proteger la ciudad mediante la observación constante. Vamos a ver estos ejemplos bíblicos. Por ejemplo, el atalaya está en la torre de Jezreel y vio la tropa de Jehú que venía y dijo: veo una tropa. Eso era el mensaje, ¿no es cierto? Eso está en Segunda de Reyes capítulo 9, versículo 17. Aquí, en este pasaje, el atalaya cumple su función de vigilar y anunciar la aproximación de alguien. Habían tres tipos de atalayas también. Habían atalayas militares, que estaban en las murallas o torres, vigilaban las fronteras y avisaban de invasiones. Por ejemplo, en Segunda de Reyes capítulo 9, versículo 17, se establece un gran acto de un atalaya. También habían los atalayas agrícolas o de viñedo. Eso era en tiempo de cosechas. Aquí se construían torres pequeñas en los viñedos para vigilar contra los ladrones o contra los animales. Por ejemplo, en Isaías capítulo 5, versículo 2 dice: edificó una torre en medio de ella y cavó también en ella un lagar. Aquí la torre cumple la función de atalaya rural. También habían atalayas de ciudad o de templo. Algunos vigilaban las entradas de la ciudad o del santuario, protegiendo el orden, protegiendo la pureza. Por ejemplo, Segunda de Crónicas, capítulo 26, versículo 9, dice que se edificó torres en Jerusalén y la fortificó. ¿Cuáles eran entonces los elementos de un atalaya o de un individuo? Era una torre alta, que era una estructura de piedra o madera, construida sobre murallas o colinas para tener una vista amplia del terreno. También tenía otro elemento, que era la muralla o la base fortificada, que sostenía a la torre. Esto representaba protección y seguridad. Había una escalera o acceso que permitía subir a la parte superior de la torre para vigilar. La torre tenía sus ventanas o aberturas que facilitaban observar en todas direcciones. Y por supuesto, el atalaya tenía una trompeta o un cuerno, o el shofar que conocemos, ¿no es cierto? Que era un instrumento para dar señales o advertencias al pueblo. Entonces, el atalaya es un centinela o es un vigilante, que es una persona designada para observar y avisar del peligro. Por ejemplo, el atalaya estaba en la torre de Jezreel y vio la tropa de Jehú que venía. Él dijo: veo una tropa, ¿no es cierto? Como ya lo hemos visto también. ¿Cuál es el significado espiritual entonces? Espiritualmente hablando, la atalaya representa la posición de vigilancia espiritual del pueblo de Dios. Los atalayas representan a los mensajeros, pastores, maestros, profetas o creyentes fieles que Dios coloca para advertir, enseñar y preparar a otros para la venida de Cristo. En el mismo libro de Ezequiel, capítulo 3, versículo 17 dice: hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya en la casa de Israel.
oirás pues tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Ahora, los atalayas modernos son los siervos fieles que obedecen por amor a Dios. ¿Y sus elementos espirituales cuáles serían aquí? Sus elementos son la palabra de Dios o la Biblia, el Espíritu Santo, ¿no es cierto?, que está con cada atalaya, la visión profética, la justicia de Cristo, el mensaje de los 3 ángeles, y así. Entonces, estos elementos son considerados la trompeta que el atalaya moderno debe tocar para advertir al mundo cuál es la situación en la cual se encuentra. Ser un atalaya es un privilegio sagrado. Es que implica permanecer en comunión con Dios, escuchar su mensaje y compartirlo con amor y urgencia. Que al igual que Israel, hermanos, aprendamos a tocar la trompeta de la fe cada día, sabiendo que cuando lo hacemos, Jehová nos recuerda, nos fortalece y nos salva de nuestros enemigos. Solo que, tristemente, pues en la actualidad, muchos de los que fueron llamados a ser atalayas han dejado su puesto de guardia y han descuidado la misión que Dios les encomendó. Entonces, no están advirtiendo del peligro que están corriendo las almas, ¿no es cierto? Por lo tanto, mis hermanos, es momento de retomar con fidelidad la tarea que Dios nos ha confiado. No podemos permitirnos a estas alturas de la historia dormir o bajar la guardia, porque el más pequeño descuido puede poner en riesgo la salvación de otros y también la nuestra. El verdadero atalaya, mi querido hermano, nunca deja de estar atento. El verdadero atalaya permanece vigilante en todo momento, esperando lo que está por suceder. Dios ya nos ha advertido, ¿no es cierto? Y nos ha llamado a mantenernos preparados y despiertos espiritualmente. Jamás olvidemos que de nuestra fidelidad puede depender no solo nuestra vida, sino también la de muchos otros. Entonces hay que preguntarse aquí, mi hermano. Pregúntate, querido hermano, ¿estás cumpliendo tu papel como atalaya? Entonces, de todo esto se desprende que el profeta Ezequiel fue un atalaya espiritual. ¿Sabes por qué, mi hermano? Porque encontramos aquí varios aspectos en los versículos. El primer aspecto es escuchar la palabra de Dios. Dios lo escogió para vigilar y advertir a su pueblo. Ezequiel no debía hablar por sí mismo, sino comunicar fielmente lo que Dios le decía. Él debía advertir al pueblo, por supuesto que debía advertirlo. Esa era su misión, de avisar a Israel sobre las consecuencias del pecado y del juicio que venía, pero también debía ofrecer esperanza si se arrepentía. Entonces tenía una responsabilidad personal, tenía una gran responsabilidad moral y espiritual, obedecer a Dios y advertir, aunque el pueblo no lo escuchara. Dios le dice que si él no advierte al pueblo, sería responsable de su muerte espiritual, pero si advertía y ellos no escuchaban, él quedaría libre de culpa. Entonces, ¿qué orden le dio el Señor a Ezequiel? El Señor le dijo que no tema a un pueblo rebelde. Dios le dice, no temas a ellos ni temas sus palabras, ¿no es cierto? Eso dice el versículo. Dios entonces dice, no tengas miedo de las palabras, de las actitudes del pueblo. ¿Y eso qué revela? Refleja una misión difícil, porque Ezequiel hablaría mensajes de advertencia a un pueblo que no quería escuchar. Por ejemplo, un pastor o un maestro bíblico que enfrenta burlas por defender la palabra de Dios, pero continúa enseñando con integridad. Muchas veces, hermanos, cuando estamos predicando la palabra de Dios, hay gente que se burla de nosotros, ¿no es cierto? Pero ahí está la firmeza del atalaya. También Ezequiel debía internalizar la palabra de Dios. El versículo dice, come este libro.
Esto es un símbolo de internalizar la palabra de Dios antes de transmitirla. Es decir, entenderla, comprenderla y hacerla suya, ¿no es cierto? Ezequiel debía comunicar lo que Dios le mostraba, aunque fuera difícil de escuchar, juicios, advertencias y llamados al arrepentimiento. Significa que debía aprender y mediar profundamente en el mensaje. Hacerlo de parte de él mismo para poder comprenderlo y proclamarlo con autoridad. Comer el libro significa entonces asumir completamente el mensaje de Dios, digerirlo, hacerlo parte de su corazón y mente antes de comunicárselo a otro. Es que la palabra de Dios, mi hermano, cuando tú la estudias tienes que saborearla, ¿no es cierto? La palabra de Dios es deliciosa, es muy sabrosa, mi hermano. Entonces, el mensaje es que antes de aconsejar, antes de enseñar o evangelizar, debemos comer la palabra, es decir, estudiarla profundamente, entenderla, comprenderla, ¿no es cierto? Hay que reflexionar sobre su significado y cómo se aplica a la vida actual. Eso es lo que debemos hacer. Hay que dejar que la palabra transforme nuestra vida antes de enseñarla a otros. ¿Y cuál es el ejemplo aquí? Un maestro de la Biblia que medita y aplica los principios, que enseña mucho para poder guiar con autoridad y experiencia personal. Un creyente que enfrenta desafíos éticos en el trabajo, por ejemplo, y actúa según la palabra de Dios antes de aconsejar a sus compañeros. ¿Y qué más? Ezequiel debía ser un mensajero fiel de Dios. La casa rebelde a la cual se refiere el versículo es una referencia a Israel, que había rechazado la autoridad de Dios. Ezequiel debía hablar, aunque el pueblo no lo quisiera escuchar. La responsabilidad recaía en él de advertirles, pero no en cambiar su corazón. Hermanos míos, la verdad no se impone. Cada persona es libre de aceptar la verdad, ¿no es cierto? Y claro, el tema de que no podemos cambiar nosotros el corazón está en las manos solamente de Dios. Por ejemplo, un joven adventista en la universidad que sigue guardando el sábado y cuando sus compañeros critican o ridiculizan, sigue guardando el sábado. A él no le interesan las críticas. Él explica con calma el por qué lo hace y ofrece estudios bíblicos opcionales sin presionar a nadie. Es decir, que está cumpliendo su misión como mensajero fiel, al estilo del profeta Ezequiel. ¿Ve, mi hermano? Es que el profeta Ezequiel aquí tuvo una visión sobrenatural. Él fue levantado por el Espíritu entre tierra y cielo para recibir la revelación divina. La visión indica que el mensaje no era humano, sino que provenía directamente de Dios. El profeta vio un libro escrito por dentro y por fuera, lleno de llantos, lamentaciones y ayes, como dice la palabra de Dios. Este libro simboliza el juicio de Dios sobre Jerusalén y su pueblo rebelde. La escritura por dentro y por fuera sugiere que la corrupción y la iniquidad del pueblo estaban completamente impregnadas en su vida y también en la sociedad. Los creyentes deben recordar que Dios ve todas las acciones y pensamientos y que la justicia divina requiere arrepentimiento y obediencia. Por ejemplo, una iglesia que se aparta de la palabra de Dios puede enfrentar consecuencias si no se arrepiente, ¿no es cierto? Entonces las instrucciones dadas a Ezequiel también son para nosotros. Y es que nosotros tenemos que estudiar mucho para entender la palabra de Dios. Tenemos que dedicarnos al estudio, mis queridos hermanos. ¿Cuál sería aquí la respuesta a esta primera pregunta? ¿Qué instrucciones recibió el profeta Ezequiel? No temer al pueblo rebelde ni a sus palabras, ser mensajero fiel de Dios, transmitiendo juicios y advertencias, comer el libro o internalizar el mensaje antes de proclamarlo. ¿Y qué fue lo que vio? Fue levantado por el Espíritu en visión entre tierra y cielo. Vio un libro escrito por dentro y por fuera, lleno de llantos, lamentaciones y ayes, simbolizando el juicio de Dios sobre Israel. Pregunta número 2.
Estamos estudiando la lección número 3 que lleva por título El Atalaya. ¿Qué experimentó y comprendió el profeta? ¿Qué visión similar tuvo el apóstol Juan? Seguimos estudiando hermosos pasajes del profeta Ezequiel. Capítulo 3, versículos del 1 al 4 y también el 11. Me dijo, hijo de hombre, come lo que hayas, come este rollo, y ve y habla a la casa de Israel. Y abrí mi boca y me hizo comer aquel rollo. Y me dijo, hijo de hombre, alimenta tu vientre y llena tus entrañas y este rollo que te doy. Y lo comí y fue en mi boca dulce como la miel. Luego me dijo, hijo de hombre, ve y entra a la casa de Israel y habla con ellos con mis palabras. Y ve y entra a los cautivos, a los hijos de tu pueblo, y háblales y diles, así ha dicho Jehová el Señor, escuchen o dejen de escuchar. Apocalipsis capítulo 10, versículos 10 y 11 dice, entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí, y era dulce en mi boca como la miel. Pero cuando la hube comido, amargó mi vientre. Y él me dijo, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes, dice la palabra de Dios. A ver, mis hermanos, ¿qué experiencia tuvo el profeta Ezequiel? Aquí encontramos dos aspectos muy bien definidos. Observa bien los versículos, mi querido hermano. Saborea la palabra de Dios. Léelo nuevamente los pasajes y síguelos leyendo para que sea agradable a tus ojos, ¿no es cierto? Para que lo puedas entender. El primer aspecto dice, come el rollo o internaliza la palabra, si lo queremos entender mejor. Dios le ordena que come el rollo, que simboliza absorber, comprender y asimilar profundamente el mensaje divino. Ezequiel siente que la palabra es dulce como la miel, mostrando que, aunque el mensaje incluía juicio y advertencia, es agradable y bueno en esencia porque proviene de Dios. Para el pueblo de hoy, la palabra del Señor debe ser internalizada primero, no solo leída o transmitida mecánicamente. Es decir, estudiada y comprendida tiene que ser, ¿no es cierto? Y esto prepara al creyente para enseñar y guiar con autoridad y convicción. Segundo, recibir la misión de Dios. Dios envía al profeta a hablar a Israel, descrito como nación rebelde. Ezequiel comprende que su tarea no es cambiar el corazón de las personas, sino ser fiel mensajero del mensaje de Dios, dejando los resultados en manos del Señor. Ahora, ¿qué comprendió el profeta? ¿Sabes qué comprendió Ezequiel? Él comprendió la dulzura y poder de la palabra. Comer el rollo y sentir su dulzura le enseña que la palabra de Dios es sabia, nutritiva y transformadora, incluso si contiene juicios difíciles de proclamar. Es decir, la palabra alimenta el espíritu, fortalece la fe y guía la vida diaria. ¿Cierto, hermanos? ¿Qué más? Comprendió la diferencia entre transmitir el mensaje y cambiar corazones. El profeta comprende que su responsabilidad es comunicar, no convencer ni obligar. Acuérdate que el único que convence de pecado es el Espíritu Santo, ¿no es cierto? Entonces, el atalaya o el mensajero lo único que hace es entregar el mensaje de Dios. Jamás, hermanos, pienses que cuando tú transmites la palabra de Dios, vas a obligar a una persona a venir a Jesús. Eso no es así. Tampoco pienses que lo vas a convencer de pecado. Muchas veces cometemos el error de que predicamos la palabra de Dios y a la siguiente semana ya queremos que el hermano venga a la iglesia. Cuando el único que trabaja y convence es el Espíritu Santo, ¿ve? Entonces, equivocadamente, le estamos quitando la potestad y la función al Espíritu Santo, ¿ve, mi hermano? Lo único que tenemos que hacer es predicar la palabra de Dios, es entregar el mensaje. Y aquí Ezequiel experimenta la dificultad de ser portavoz de Dios ante un pueblo obstinado, pero también la seguridad de que Dios está con él. El profeta también comprende que se necesita de una preparación para enfrentar la oposición. Es que todo es educación en el Señor, mis hermanos.
Y ya dijimos siempre que la educación es progresiva, ¿no es cierto? Que va de menos a más. Es regla sobre regla, renglón por renglón, un poquito aquí, un poquito allá. Acuérdate de ese versículo, ¿ve? Entonces, el profeta también comprende que se necesita de una preparación para enfrentar a la oposición. Al ser enviado a naciones rebeldes, Ezequiel entiende que predicar la verdad puede generar rechazo, puede generar insultos o indiferencia, pero que la fidelidad a Dios es lo esencial. Entonces aprendemos que predicar el mensaje de Dios puede ser difícil, pero la obediencia y fidelidad son prioritarias. Qué bonito, ¿verdad, hermanos? Cómo el Señor nos educa, nos ilustra, ¿ve, mi hermano? Hay que saborear la palabra de Dios. Eso te lo voy a repetir siempre. Somos aprendices de por vida, no te olvides. Si no aprendiste algo en la juventud, aprenderás en la vejez, ¿no es cierto? Entonces la palabra de Dios es dulce. Cuando un creyente estudia y medita en la palabra, incluso los mensajes difíciles sobre el juicio o corrección se reciben con alegría. Es que son para nuestro bien y nos preparan para cumplir la misión de Dios. Por ejemplo, enseñar sobre el sábado o la vida santa puede enfrentar rechazo, pero hacerlo según la palabra produce gozo y satisfacción espiritual. No produce amargura, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces, hermano, ¿qué vio también el apóstol Juan? Porque aquí también se nos presentan versículos de Apocalipsis. Juan también tuvo una experiencia similar a Ezequiel. Juan también dice que debe comer el libro. Entonces, comer el libro es igual a internalizar la palabra de Dios, que representa absorber, comprender y meditar profundamente el mensaje de Dios antes de transmitirlo. Hay una preparación antes de evangelizar, ¿no es cierto? El mensaje es dulce al principio, dice, porque revela la verdad y el plan de Dios. Pero también él dice que hay amargura posterior. Aunque al principio es dulce, el vientre siente amargura, lo que simboliza la dificultad de predicar el mensaje completo, especialmente los juicios o advertencias sobre el pecado y consecuencias, ¿ve? Entonces, cuando tú ya has entendido la palabra de Dios y ves que las palabras son para juicio, imagínate, mi hermano, una gran amargura. La dulzura representa entonces el gozo espiritual de conocer la verdad. Y la amargura es la carga de transmitirla a un mundo que muchas veces la rechaza. Pero también hay un llamado a profetizar nuevamente. Eso dice Apocalipsis. Dios dice, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos. Esto significa que la misión del mensajero no termina allí. Aunque el mensaje pueda ser difícil o doloroso, el creyente debe proclamarlo fielmente. Para los adventistas, para el pueblo de Dios, esto, hermanos, subraya la responsabilidad de llevar el mensaje del tiempo del fin, incluyendo el juicio, el llamado al arrepentimiento y la proclamación del evangelio a todas las naciones. Cristo dijo que el evangelio se tiene que predicar en todo el mundo y esa es nuestra misión. Y claro, todo esto es un símbolo de los creyentes adventistas en los años 1840 a 1844. ¿Sabes qué pasó allí? Allí oyeron por primera vez el mensaje de la inminencia de la segunda venida de Cristo y que para ellos fue dulce como la miel, pero cuando Cristo no vino como lo esperaban, su experiencia fue en verdad muy amarga. Querido amigo, estamos aprendiendo juntos. Siempre decimos, hermanos, que estamos aprendiendo juntos, que somos aprendices de por vida, ¿no es cierto? Mientras estamos en esta vida terrenal, tenemos que aprender hasta el último momento de nuestra vida. Tú que me estás mirando por primera vez, te voy a contar algo. Mira, en el año 1844 aparece un hombre llamado Guillermo Miller. Miller fue un agricultor íntegro y de corazón recto, que decidió estudiar las Sagradas Escrituras con profundo interés. Él quería entender y analizar las aparentes contradicciones que algunos no creyentes señalaban en ese momento.
Entonces empezó a estudiar la palabra de Dios y comenzó por el Génesis. Y leía versículo a versículo, mientras oraba pidiendo al Señor claridad y entendimiento sobre los pasajes más difíciles. Y al igual que nosotros hoy, Miller se enfrentó a textos complicadísimos. Uno de los versículos que más los desafió fue Daniel capítulo 8, versículo 14, que dice hasta 2300 tardes y mañanas. Luego el santuario será purificado. Solo que aquí hubo un error inicial y también en la comprensión de Miller. Miller notó dos palabras claves aquí en el versículo. ¿Cuáles eran esas palabras claves? Santuario y purificación. Entonces, siguiendo el principio de que las escrituras se interpretan a sí mismas, entendió que un día profético representa un año literal. Por lo tanto, concluyó que las 2300 tardes y mañanas equivalían a 2300 años, así como lo estás observando en la imagen. El problema fue que Miller no comprendió correctamente el santuario al que se refería. Él pensó que la purificación del santuario ocurriría en la tierra, al final del tiempo, cuando en realidad se trataba del santuario celestial, tal cual lo dice Hebreos capítulo 8, versículos 1 y 2. Entonces, hizo su cálculo de la profecía. Miller relacionó las 70 semanas de Daniel 9 con los primeros 490 años de la profecía, iniciando desde el decreto de Artajerjes en el año 457 a.C. La última semana, que eran 7 años, señala eventos importantes. Por ejemplo, aquí encontramos en el año 27, después de Cristo, en la cual el Señor es ungido por el Espíritu Santo en su bautismo. El año 34, vemos el apedreamiento de Esteban, marcando la transición del ministerio de los gentiles. El resto de los 2300 años, que son 1810 años, corresponde al tiempo en que Dios permitió que los gentiles difundieran su mensaje. ¿Cuál fue su conclusión? ¿A qué conclusión llegó Miller entonces? Miller concluyó que la segunda venida de Cristo ocurriría en 1844, pero esto no sucedió. Y a este evento, mi querido amigo, se le conoce como el chasco de 1844. Y yo te narro esta historia para que la tengas presente y también la puedas investigar. Ahora, Dios aquí tenía un propósito. ¿Cuál era el propósito de Dios? El propósito de Dios era probar la fe de su pueblo. Este error, mi hermano, reveló quiénes estaban comprometidos verdaderamente con Él y quiénes solo seguían la verdad por conveniencia. Imagínate, muchos vendieron sus casas o aceptaron la enseñanza superficialmente, porque ya decían que iba a venir Cristo, mientras que otros permanecieron firmes a pesar de las burlas y humillaciones. Hermano querido, cuando escucharon decir a Miller que Jesús vendría en 1844, muchos vinieron a la iglesia y se bautizaron, pero no por amor, sino por miedo al juicio. Muchos se retiraron luego de este chasco. Muchos no comprendieron que esto fue una prueba de fe, pero este año es muy importante para nuestra fe, mi hermano. El año 1844 no es que iba a venir Jesús, sino que iba a suceder. Se iba a iniciar el juicio investigador en el cielo. Es decir, nuestro Señor Jesucristo pasó del lugar santo al lugar santísimo del santuario celestial para dar inicio al juicio final o al juicio investigador. Ahora, Jesús mismo nos recuerda que en Mateo capítulo 24, versículo 36, nos dice, pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. El chasco entonces enseñó que la obediencia y la fe no deben depender de fechas exactas, sino de una relación sincera con Dios y del compromiso de vivir según su palabra. Esa es la simbología del librito amargo que nos señalan los versículos de Apocalipsis, mi hermano. Entonces es muy interesante lo que estamos estudiando, ¿no es cierto? Yo te invito, mi querido amigo, a seguir analizando estos pasajes y también estudiando.
por tu propia cuenta, por supuesto. ¿Qué experimentó y comprendió el profeta? Ezequiel experimentó comer el rollo dulce en su boca y comprendió que debía proclamar fielmente el mensaje de Dios, aunque el pueblo no quisiera escucharlo. ¿Qué visión similar tuvo el apóstol Juan? Juan comió el libro dulce en su boca, pero amargo en el vientre, y comprendió que debía proclamar fielmente el mensaje de Dios. Pregunta número 3. Seguimos estudiando la lección. El atalaya está muy importante, ¿no es cierto? ¿Qué indicó que los mensajes que recibió Ezequiel eran de suma importancia? Ezequiel capítulo 3 versículo 10 dice, y me dijo, hijo de hombre, toma en tu corazón todas mis palabras que yo te hablaré, y oye con tus oídos. Y el capítulo 40 versículo 4 dice, y me habló aquel varón diciendo, hijo de hombre, mira con tus ojos, y oye con tus oídos, y pon tu corazón a todas las cosas que te muestro, porque para que yo te las mostrase, has sido traído aquí. Cuenta todo lo que ves a la casa de Israel. ¿Y qué dice Proverbios capítulo 4, versículos 20 y 21? Hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones. No se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón. Qué bonito, hermanos. Tenemos que guardar la palabra de Dios. Tenemos que guardar los 10 mandamientos de la ley de Dios. Tenemos que internalizarla en nuestro corazón. ¿Cuál es la importancia de los mensajes de Ezequiel? ¿Cuáles son estos puntos clave? Hay por lo menos 3 puntos claves aquí. El primero requiere atención completa y compromiso del corazón. El versículo 10 enfatiza, recíbelo en tu corazón y pon tu corazón en ello. Esto no es un simple mensaje informativo. ¿Sabes qué cosa es, mi hermano? Es un mensaje de Dios que exige seriedad, meditación y obediencia. Es una responsabilidad personal. Ezequiel capítulo 40, versículo 4 resalta que Ezequiel será hecho responsable por todo lo que veas. Y eso sí que asusta, ¿no es cierto? Los mensajes de Dios implican cumplimiento y fidelidad. No se pueden ignorar sin consecuencias. Y tercero, escucha y observación activa. Tanto Ezequiel como Proverbios destacan la necesidad de oír con los oídos y mirar con los ojos. Es decir, prestar atención consciente y constante a la enseñanza divina. Entonces, no basta con conocer la Biblia, mis hermanos, sino que debemos internalizarla, debemos grabarla en nuestra mente, debemos permitir que transforme nuestro corazón y guíe nuestras acciones. Veamos estos ejemplos que reflejan la importancia de recibir mensajes divinos. Aquí encontramos a Moisés en el monte Sinaí. Moisés recibió la ley de Dios y fue un mensaje de gran importancia para el pueblo. Él debió poner atención total y transmitirla fielmente al pueblo. También encontramos a Jonás y Nínive. El mensaje de advertencia era crítico. La obediencia de Jonás salvó a la ciudad. La atención y la acción basada en el mensaje fue crucial para el pueblo. Y también encontramos aquí el llamado a los profetas en general. Jeremías, Isaías y otros profetas, incluso la hermana Guay, que ellos debieron recibir y comunicar mensajes importantes a pesar de la oposición. Entonces, se debe cumplir con la responsabilidad espiritual que implica escuchar a Dios. Recibir un mensaje divino no es un privilegio ligero, mi hermano, sino es una misión sagrada que requiere fe, humildad y fidelidad absoluta a la voluntad de Dios. ¿Cuál es la enseñanza para hoy? Primero, valorar la palabra de Dios como mensaje vital. Así como Ezequiel debía poner todo su corazón en el mensaje, los creyentes modernos deben estudiar y meditar la Biblia con seriedad. Debemos actuar según lo que se aprende. No basta con conocimiento intelectual. La atención y la obediencia son esenciales. Por ejemplo, aplicar principios de honestidad, servicio y amor al prójimo. También es necesario desarrollar discernimiento espiritual.
La Biblia llama a prestar atención y guardar en el corazón. Esto significa discernir qué enseñanzas a aplicar se tienen que entregar y cómo vivir de acuerdo con ellas. Cuarto, hay responsabilidad personal también. Como Ezequiel era responsable de transmitir fielmente el mensaje, cada cristiano es responsable de su fidelidad a Dios y su influencia en otros. Hermanos míos, la Biblia dice a través del profeta Ezequiel: si hablas al pecador y adviertes, habrás salvado tu propia alma. Eso está en el capítulo 3, versículo 18. ¿Sabes por qué? Porque Dios nos hace responsables de comunicar la verdad que puede salvar a otros. Entonces, si conocemos la verdad de Dios, tenemos la obligación de compartirla, especialmente si puede salvar a alguien de la condenación. Es decir, es cumplir con nuestra responsabilidad de testificar, de proteger nuestra propia conciencia. Y por supuesto, esto nos coloca en obediencia a Dios. Tenemos que recordar siempre que advertir no significa condenar. Dios nos llama a hablar la verdad en amor, tal cual lo dice Efesios capítulo 4, versículo 15. Ezequiel no debía gritar con enojo, sino con compasión. Lo mismo se espera hoy de nosotros. Compartir el mensaje de esperanza, de salvación y corrección con un corazón que ama es tan importante, mis hermanos. La hermana White dice: todos los grandes eventos y solemnes transacciones de la historia del Antiguo Testamento estuvieron y estarán repitiéndose en estos últimos días. El Señor Jesús es el más grande atalaya que el mundo haya conocido. Él confrontó el pecado, pero siempre extendió gracia. Por ejemplo, a la mujer adúltera, ¿qué le dijo? Vete y no peques más. Al joven rico le mostró su error, pero lo hizo amándole. Dios dijo a Ezequiel que si él hablaba, aunque el pecador no escuchara, su propia alma sería librada. Y claro, esto enseña que la fidelidad a la misión es parte esencial de nuestra salvación. Ser testigos de Cristo no es solo una tarea, es una expresión de amor y obediencia que nos mantiene espiritualmente vivos. Es que cuando testificamos, también somos fortalecidos. Cuando advertimos a otros, Dios purifica nuestro propio corazón, ¿no es cierto, hermanos? Entonces, tú ya conoces la palabra de Dios. Ahora hay que predicarla. No predicar lo que sabemos de la palabra de Dios es ser egoísta, ¿no es cierto? Porque te estás quedando con ese talento, con ese don que Dios te ha dado para compartirlo con los demás. Entonces tenemos, hermanos, una labor muy importante que realizar, que es mostrar la verdad absoluta de Cristo, su vida santa, perfecta, su nacimiento puro, ¿no es cierto? Santo. Tenemos que predicar a nuestro Señor Jesucristo, sin inclinaciones al mal. Tenemos que predicar la justificación por la fe, la santificación, la glorificación. Mi hermano, vamos a la respuesta. ¿Qué indicó que los mensajes que recibió Ezequiel eran de suma importancia? El hecho de que Dios le mandó oír, mirar y guardar su palabra en el corazón indicó que los mensajes eran de suma importancia, dice la palabra de Dios. Pregunta número 4. ¿Qué misión se le confió independientemente del resultado? Vamos a seguir estudiando el libro del profeta Ezequiel, capítulo 3, versículos del 17 al 21. Hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás pues tu palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijera al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares ni le hablares para que el impío sea apercibido de su mal camino, a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Pero si tú amonestares al impío, y él no se convirtiere de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. Si el justo se apartare de su justicia e hiciere maldad, y pusiere yo tropiezo delante de él, él morirá porque tú no le amonestaste. En su pecado morirá, y sus justicias
que había hecho no vendrán en memoria, pero su sangre demandaré de tu mano. Pero si al justo amonestares para que no peque y no pecare, de cierto vivirá, porque fue amonestado, y tú habrás librado tu alma. A ver, aquí vemos al atalaya Ezequiel recibiendo órdenes del cielo, recibiendo instrucciones. A Ezequiel se le confió la misión de ser atalaya, o de ser un vigilante espiritual del pueblo de Israel. El profeta cumplió su tarea como atalaya, no tanto vigilando a las personas, sino anunciando con fidelidad la palabra de Dios y transmitiéndola al pueblo. El profeta transmitía el mensaje de advertencia a Israel. Fue por la gracia de Dios que el pueblo contó con un atalaya que los guiara y los llamara al arrepentimiento. Su deber era advertir al impío. Debía decirle que se apartara del mal camino para no morir espiritualmente. El profeta debía exhortar al justo, debía animarlo a perseverar en la justicia y no apartarse de Dios. Tenía una responsabilidad personal. Si Ezequiel callaba, sería responsable de la sangre del pecador. Si hablaba, aunque no le oyeran, él salvaría su alma. Ejemplos hay muchos en la Biblia, ¿no es cierto? Aquí encontramos a Noé, que predicó por años, aunque pocos creyeron, pero él cumplió con su misión de advertir. Jeremías advirtió a Judá, aun cuando fue rechazado y perseguido. Juan Bautista proclamó el arrepentimiento sin temor, incluso ante los poderosos. Mis hermanos, hoy existen muchos que se consideran atalayas del pueblo de Dios. Están atentos a detectar errores o señales de apostasía. Y sin duda que sigue siendo necesario cumplir el papel que tuvo el profeta Ezequiel, escuchar la palabra de Dios y advertirlo al pueblo. No obstante, mis hermanos, muchos se concentran más en señalar las faltas que en proclamar la verdad divina. Y eso es un grave error, lo cual representa una distorsión del verdadero llamado que Dios dio a Ezequiel como atalaya. Ezequiel tenía la responsabilidad de advertir al pecador del peligro de su conducta. Si él callaba cuando Dios le mandaba hablar, sería responsable delante de Dios por no haber dado la advertencia. Y claro, el impío moriría por su pecado, pero Ezequiel también respondería por su silencio. Entonces, mira, mi hermano, pregúntate aquí, si tú conoces la palabra de Dios y no la predicas, ¿será un pecado? Por supuesto que es un pecado, ¿no es cierto? Muchos hermanos hay en el mundo que cada día mueren y muchos de ellos parten sin haber escuchado el mensaje de esperanza y la advertencia que Dios ha confiado a su pueblo. Esta realidad debería conmovernos profundamente en nuestro corazón. Mucha gente muere, pero no recibe la palabra de Dios. La hermana White sigue diciendo, Dios nos llama a despertar, pues el fin se acerca. Cada hora que se va es una de actividad en las cortes celestiales para preparar un pueblo en la tierra, para que presente un rol en las grandes escenas que pronto se desarrollarán a nuestro alrededor. Es importante este versículo, ¿no es cierto? Hermanos, la iglesia está dormida. Gran parte del mundo protestante cede terreno, dice la hermana White, y hace concesiones a Roma, adoptando una actitud de indiferencia o de unión sin discernimiento. Por lo tanto, mis hermanos, es hora que el pueblo de Dios despierte. Debemos comprender la magnitud de los tiempos en que vivimos y mirar con ojos espirituales la crisis que se desarrolla delante de nosotros. Es el momento de que los atalayas de Dios levanten su voz con claridad y valor, proclamando el mensaje que constituye la verdad presente para esta generación. La advertencia profética, el llamado a la fidelidad y la proclamación de los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. El mundo, querido amigo,
necesita entender dónde estamos en la historia profética. Las señales de los tiempos se cumplen ante nuestros ojos y es deber del pueblo de Dios señalar el camino, mostrando con la escritura en mano cómo los eventos actuales se relacionan con el fin del conflicto entre el bien y el mal. No podemos callar, mis hermanos. Tampoco podemos permanecer dormidos mientras la verdad es diluida y los principios del evangelio son sustituidos por tradiciones humanas. A menudo vemos cómo los mandamientos de Dios son cambiados por tradiciones humanas en el mundo. Pero no somos capaces, hermano, de advertir el peligro de hacer esto. Entonces, necesitamos reavivar el espíritu del verdadero adventista, aquel que se fundamenta en la Biblia como la única regla de fe y práctica, que exalta la justicia de Cristo y defiende la libertad de conciencia y de culto. Durante siglos, esto fue un privilegio por el cual muchos dieron su vida. Entonces, no podemos permitir que se pierda en medio de la apatía espiritual que nos está asfixiando en estos tiempos. Seamos, queridos hermanos, atalayas firmes y valientes para predicar la verdad. ¿Qué misión se le confió independientemente del resultado? Su misión fue ser atalaya y advertir al pueblo fielmente sin depender de si escuchaban o no. Pregunta número 5. Está muy interesante la lección, ¿no es cierto, hermanos? Está muy reflexiva la lección. ¿Cuán importante era su responsabilidad? Y Ezequiel capítulo 33, versículos del 1 al 7 dice: Vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, habla a los hijos de tu pueblo y diles: Cuando trajere yo espada sobre la tierra, y el pueblo de la tierra tomare un hombre de su territorio, y lo pusiere por atalaya, y él viere venir la espada sobre la tierra, y tocare trompeta y avisare al pueblo, cualquiera que oyere el sonido de la trompeta, y no se apercibiere, y viniendo la espada lo hiriere, su sangre será sobre su cabeza. El sonido de la trompeta oyó, y no se apercibió, su sangre será sobre él. Mas el que se apercibiere librará su vida. Pero si el atalaya viere venir la espada, y no tocare la trompeta, y el pueblo no se apercibiere, y viniendo la espada hiriere de él a alguno, este fue tomado por causa de su pecado. Pero demandaré su sangre de manos del atalaya. A ti pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya a la casa de Israel, y oirás la palabra de mi boca, y los amonestarás de mi parte. Eso dicen estos versículos. Estamos estudiando al atalaya Ezequiel, ¿no es cierto? Que el atalaya esté atento para que no se pierda ningún alma como consecuencia de la duda y la demora, y no sea así responsable de esa sangre, dice Testimonios para la Iglesia. El concepto de atalaya en la Biblia está estrechamente ligado a la advertencia sobre el juicio de Dios que se avecina. Ezequiel, al ser llamado atalaya, tenía la responsabilidad de estar atento a los peligros espirituales y morales que amenazaban a su pueblo. Su tarea no era solamente observar, sino proclamar la advertencia cuando viera acercarse la espada sobre la tierra. Es decir, cuando el juicio divino estuviera por manifestarse. Y este papel implica que el atalaya debe alertar con valentía, aunque ante la indiferencia o la oposición del pueblo, porque su deber principal es cumplir la voluntad de Dios y transmitir su mensaje, no controlar la reacción de quienes escuchan. Así que Ezequiel se convierte en un modelo de responsabilidad y fidelidad espiritual. Y esto nos recuerda que cada creyente tiene la obligación de proclamar la verdad y advertir del peligro, especialmente en tiempos críticos. Muchas veces vemos hermanos que han caído en el vicio del celular, pero no somos capaces de advertirles del peligro. Ni siquiera le decimos que están actuando mal. Entonces, mira, cuando el juicio de Dios se acercara a la tierra, y particularmente cuando fuera necesario corregir al pueblo de Dios, el atalaya Ezequiel tenía la responsabilidad sagrada de advertir a la gente sobre el peligro y el pecado. Su deber
era proclamar fielmente la palabra de Dios, dejando claro el camino correcto y las consecuencias de ignorar su voluntad. Si Ezequiel cumplía con su misión, la responsabilidad de las consecuencias recaía sobre aquellos que no escucharan. Es decir, si la advertencia se daba, pero las personas persistían en el pecado, su destino era su propia responsabilidad. Y esto fue una gran seguridad para el profeta, ¿no es cierto? Tanto a Ezequiel como a Jeremías, quienes cumplieron fielmente su papel. Ellos advirtieron al pueblo repetidamente, aunque pocos respondieron o cambiaron su conducta. Su fidelidad aseguraba que ellos no serían culpables de la caída de otros, porque habían obedecido al llamado de Dios y habían transmitido su mensaje con valentía. Vamos a ver un ejemplo práctico aquí. Imagina que ves a un amigo o familiar tomando decisiones que claramente le harán daño espiritual o moral, como por ejemplo involucrarse en vicios, mentiras o injusticias. Si tú hablas con amor y claridad, advirtiéndole sobre las consecuencias y compartiendo la verdad bíblica, cumples tu deber de atalaya. Si te escucha y cambia, habrás ayudado a salvar su vida espiritual. Si no te escucha, tu responsabilidad está cumplida. La decisión es suya, pero tú habrás hecho tu parte. Ante el Señor habrás hecho la voluntad de Dios. Ahora, la responsabilidad de Ezequiel como atalaya tenía por lo menos 7 puntos claves aquí. Primero, recibir la palabra de Dios. Él debía escuchar atentamente el mensaje. El mensaje era divino, ¿no es cierto? Por tanto, debía escucharlo antes de ser transmitido al pueblo. Segundo, proclamar la advertencia al impío. Si veía venir el peligro, la espada del juicio, como dice el versículo, y no advertía al pecador, Ezequiel sería responsable de su muerte. Tocar la trompeta como señal de advertencia, dice, ¿no es cierto? La trompeta simbolizaba la alarma o el aviso de peligro inminente. Al tocarla, Ezequiel anunciaba que venía el juicio, advirtiendo al pueblo de la espada que se acercaba. Tercero, advertir sobre las consecuencias del pecado. Su mensaje debía señalar claramente que si no se arrepentían, morirían por su maldad. Cuarto, exonerarse del pecado ajeno si es que advertía. Si él daba la advertencia a la gente y ésta no escuchaba, su sangre sería sobre ellos. Y Ezequiel quedaba libre de culpa. Quinto, advertir al justo. Si el justo se apartaba del camino correcto y Ezequiel no lo advertía, su responsabilidad también quedaba registrada. Y sexto, ser un vigilante constante, un atalaya. Su papel era estar atento al pueblo y a los tiempos de juicio, como un centinela que vigila las llegadas del peligro. Cumplir la misión sin depender del resultado, es decir, la efectividad del mensaje, no afectaba su responsabilidad. Él debía ser fiel a la palabra de Dios, sin importar si el pueblo escuchaba o no. En estos tiempos, mis hermanos, la trompeta puede simbolizar nuestros mensajes de advertencia y enseñanza basados en la Biblia. Conversaciones, predicaciones, consejos a amigos o familiares, artículos, redes sociales o cualquier medio por el que compartamos la verdad de Dios y la necesidad de arrepentimiento. Ciertamente el Señor nos ha dado muchas herramientas en el final de los tiempos para poder predicar la palabra de Dios, de tal manera que cuando seamos llamados al juicio, nadie dirá, no, que nadie no me dijo nada. No vi nada acerca de la palabra de Dios. Entonces todos habrán recibido el mensaje. Entonces, mis hermanos, tenemos que estar listos para anunciar el mensaje. Y tenemos que sonar la trompeta también. Hermanos míos, para prepararnos y enfrentar al enemigo que está furioso, tenemos que mirar a Jesús. Tenemos que mirar a la cruz. Al contemplar la justicia de Cristo reflejada en los preceptos divinos, debemos exclamar como el salmista, ¿no es cierto? La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Qué bonito salmo, ¿no es cierto? Es el capítulo 19, versículo 7, para que lo revises en tu Biblia. Entonces, como pecadores, somos perdonados de nuestras transgresiones. ¿Gracias a quién? Gracias a los méritos de Cristo,
quien satisface la justicia divina y satisface los requerimientos de la ley y nos permite acercarnos a Dios y reconciliarnos con Él. ¿Cuán importante era su responsabilidad? Dice la pregunta. Era crucial, porque debía advertir al pueblo y ser fiel al mensaje de Dios. Pregunta número 6. Seguimos estudiando la lección número 3. ¿Cómo se aplican estos mensajes al pueblo de Dios hoy? Vamos a estudiar 1 Corintios, capítulo 14, versículo 8. Y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Isaías capítulo 58, versículo 1 dice, clama voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Hermosos versículos, ¿verdad, hermanos? Los pasajes nos recuerdan la importancia de proclamar la verdad claramente y sin temor, aun cuando otros no comprendan o no respondan. El apóstol Pablo dice que la trompeta que no da sonido claro no cumple su función. De la misma manera, los cristianos deben comunicar el mensaje de Dios con claridad y fidelidad. Ese mensaje tiene que ser agradable, mis hermanos, para que el mundo pueda entender la advertencia y la esperanza del evangelio. Por ejemplo, ¿qué pasaría si los líderes y miembros de la iglesia hablan del sábado como día de reposo y señal del pueblo de Dios de una forma confusa y débil? ¿Qué pasaría, hermanos? Esto sería como una trompeta que da sonido incierto, ¿verdad? Muchas personas no entenderán la importancia de guardar este mandamiento, ni se prepararán para la verdadera adoración y obediencia. Como la trompeta entonces no da sonido claro, entonces los creyentes piensan que pueden guardar el sábado solo por cumplir o por obligación, mas no por amor. ¿Ve, mi hermano? Pero si se proclama claramente el sábado, que es una señal de fidelidad a Dios, con energía, predicando las bendiciones que trae, la gente puede reconocer la verdad, valorar la libertad de culto y prepararse espiritualmente, cumpliendo así el propósito de la trompeta, que es advertir y guiar hacia la obediencia y salvación. También Isaías lo dice con mucha valentía. Grita, no te calles, dice el profeta. Él llama a proclamar la verdad con valentía, sin comprometer el mensaje, especialmente en tiempos de confusión y apaciguamiento espiritual. Entonces, mis hermanos, el pueblo de Dios debe ser como un atalaya moderno, levantando la voz para advertir el pecado y proclamar la justicia de Cristo, usando palabras claras y efectivas, medios modernos y ejemplos cotidianos, sin depender de la reacción de los demás, cumpliendo así su responsabilidad de transmitir la verdad. La hermana White dice, el Señor envía al pueblo una verdad especial para la situación en que se encuentra. ¿Quién se atreverá a publicarla? Él manda a sus siervos a que dirijan al mundo el último llamamiento de la misericordia divina. No pueden callar sin peligro de sus almas. Los embajadores de Cristo no tienen por qué preocuparse de las consecuencias. Deben cumplir con su deber y dejar a Dios los resultados. Esa es una amonestación grande de la hermana White para el pueblo de hoy. Mis queridos hermanos, Dios da a su pueblo un mensaje específico para los tiempos y circunstancias en que se encuentran. Un mensaje que es urgente, un mensaje que es necesario para la salvación de las personas. Los que reciben este mensaje, llamados siervos de Dios o mensajeros de Cristo, tienen la responsabilidad de proclamarlo sin demora, sin miedo, aun si enfrentan oposición, rechazo, críticas, como ya te lo vengo diciendo. No pueden callar, mis hermanos, porque quedarse en silencio ante la verdad pondría en riesgo sus propias almas, al no cumplir con su deber. La tarea de estos mensajeros es cumplir fielmente con la misión y los resultados. Si las personas aceptan o rechazan el mensaje, quedan en manos de Dios, no de ellos. En estos tiempos tenemos que predicar grandes verdades. Tenemos que pregonar al mundo que Dios ha enviado a su pueblo un mensaje urgente y especial para los últimos días, conocido como el mensaje de los 3 ángeles. Eso debemos pregonar. Tenemos que pregonar que se está llamando a la adoración verdadera, a guardar el sábado.
tenemos que advertir del juicio y llamar al arrepentimiento, también a la justificación por la fe. Los siervos de Dios que proclaman este mensaje deben hacerlo claramente y sin temor, explicando la importancia de guardar los mandamientos de Dios y la fe de Jesús, pero por amor, jamás por obligación, mis hermanos. Incluso si muchos se resisten o ignoran esta advertencia, nosotros no podemos callar, porque permanecer en silencio ante la verdad pondría en riesgo sus propias almas. En cuanto a los resultados, si las personas aceptan o rechazan el mensaje, quedarán en las manos de Dios. Mientras los mensajeros cumplen fielmente su deber de ser atalayas y heraldos de la misericordia divina. Entonces tenemos que preguntarnos aquí, ¿estamos actuando como verdaderos atalayas? ¿O es que el sonido de la trompeta es incierto? ¿O es que ese sonido de esa trompeta es desagradable? No es bonito, no es llamativo. Eso tenemos que preguntarnos, queridos hermanos. ¿Cómo se aplican estos mensajes al pueblo de Dios hoy? Hoy llaman al pueblo de Dios a proclamar la verdad clara y valientemente. Pregunta número 7. Hemos llegado al final de la lección. Es la lección número 3, que está muy interesante, hermanos. ¿Cuán aplicable es esta tarea al tiempo en que vivimos? ¿Qué dice Isaías capítulo 21, versículo 6 y del 8 al 10? Porque el Señor me dijo así, ve, pon centinela que haga saber lo que vea. Y gritó como un león, Señor, sobre la atalaya estoy yo continuamente de día, y las noches enteras sobre mi guarda. Y aquí vienen hombres montados, jinetes de 2 en 2. Después habló y dijo, cayó Babilonia, y todos los ídolos de sus dioses quebrantó en tierra. Oh pueblo mío, trillado y aventado, os he dicho lo que oí de Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. ¿Qué dice Apocalipsis capítulo 14, versículo 8, y también capítulo 18, versículos 2, 4 y 5? Otro ángel le siguió diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Y clamó con voz potente diciendo, ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades, dice la palabra de Dios. ¿Qué nos revelan estos versículos, hermanos? Estos versículos nos revelan que tenemos mucho por hacer. Cada día tenemos que anunciar la segunda venida de Jesús. El profeta Isaías habla del atalaya que da la señal de alarma ante el peligro que se acerca. Él describe la caída de Babilonia como el mensajero que observa y anuncia los eventos. En esencia, el atalaya tiene la misión de alertar y guiar al pueblo ante un juicio inminente. Claro, para el juicio tenemos que prepararnos. Por eso que Isaías dice, ha caído Babilonia. Entonces está dando un mensaje, ¿no es cierto? Ahora, observa Apocalipsis capítulo 14, versículo 8. Aquí Juan declara la caída de Babilonia la Grande, un símbolo de sistemas corruptos y alejados de Dios. La conexión con Isaías sugiere que la atalaya también proclama la verdad sobre los sistemas religiosos o políticos que se oponen a Dios. Y claro, se debe dar a conocer el trabajo del papado al final de los tiempos. Es decir, Juan anuncia el primer ángel que proclama, ha caído Babilonia. Y esto es un eco directo del mensaje de Isaías, que es alertar sobre la corrupción espiritual y llamar al pueblo a separarse de ellas. Mientras que Apocalipsis describe la caída de Babilonia y la invitación a salir de ella para no participar en su pecado. Aquí el atalaya tiene un papel activo, que es llamar a la gente a separarse de lo que es destructivo espiritualmente. Babilonia es descrita como llena de pecado y juicio. El llamado a salir de ella es similar al trabajo del atalaya, que no solo anuncia el peligro, sino que invita a actuar para protegerse del juicio. Invita a prepararse, ¿no es cierto? Los 3 ángeles incluyen este mismo mensaje, que es advertencia sobre la condena
y exhortación a la obediencia y fidelidad a Dios. ¿Y cuál es la aplicación para hoy? Primero, que el mundo moderno también tiene Babilonias, que son sistemas de poder o religiones corruptas que promueven valores contrarios a los de Dios. ¿Qué más? El papel de la atalaya sigue vigente. Los creyentes son llamados a advertir sobre el peligro del pecado y la apostasía, guiando a otros hacia la verdad bíblica. Tercero, responsabilidad personal y colectiva. No es solo esperar un juicio, sino actuar como testigos de la verdad, predicando un mensaje de advertencia y esperanza. Entonces, mire, mi hermano, la tarea de la atalaya no es solo histórica, sino también es contemporánea. Primero, avisar sobre la corrupción espiritual y moral. Segundo, invitar a la gente a tomar decisiones conscientes, basadas en la verdad bíblica. Y tercero, preparar a la humanidad para la segunda venida de Cristo. El llamado a advertir y preparar al pueblo para la segunda venida de Cristo sigue siendo urgente, y en esto debemos enfocarnos. Queridos hermanos, tenemos que actuar con prontitud porque el tiempo se acaba. Tenemos que ser valientes. Tenemos que ser atalayas fieles de Cristo. Atalayas que suenen muy fuerte la trompeta anunciando el pecado del mundo. Cada vez nos acercamos al final de la historia humana. Y sucederán eventos que demostrarán el control de Dios sobre todo, mis hermanos. Y la verdad se anunciará de manera clara y sin ambigüedades. ¿Cuán aplicable es esta tarea al tiempo en que vivimos? La tarea de la atalaya sigue vigente, que es advertir del pecado y llamar a salir de Babilonia. A ver, ¿qué hemos aprendido hoy? Estuvo muy importante la lección, ¿verdad, hermanos? En los días del profeta Ezequiel, Dios levantó hombres para hacer atalayas sobre la casa de Israel. Su tarea no era fácil. Ellos debían escuchar la palabra de Dios y luego transmitirla con fidelidad, aun cuando el pueblo no quisiera oír. Ezequiel fue llamado a comer el rollo, que era símbolo de asimilar profundamente el mensaje divino antes de comunicarlo. Así también el creyente de hoy está llamado a alimentarse de la palabra de Dios antes de hablar en nombre del Señor. Solo quien vive lo que predica puede advertir con poder y amor. El atalaya no solo proclama advertencia, sino que habla con claridad y convicción. El apóstol Pablo, en sus cartas, compara el mensaje del cristiano con una trompeta. Si el sonido es incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Por eso, el mensaje del pueblo de Dios debe ser firme, definido y lleno del Espíritu Santo. No se trata de gritar condenación, sino de llamar al arrepentimiento. Isaías dice: clama a voz en cuello, no te detengas, anuncia a mi pueblo su rebelión. El atalaya de hoy levanta su voz, no por orgullo, sino por compasión, no para asustar, sino para salvar. El mensaje del atalaya moderno también se refleja en Apocalipsis, donde el pueblo de Dios es llamado a profetizar otra vez y a proclamar el mensaje de los 3 ángeles. Es la voz que advierte sobre la caída de Babilonia y llama a mis hermanos a salir de la confusión espiritual de este mundo. Entonces, como Ezequiel, debemos asimilar el mensaje, dulce en la boca, pero amargo en el vientre. Es que el deber de advertir y amonestar no siempre es agradable, pero es necesario. Hoy, en medio del ruido de las tantas voces, el mundo necesita escuchar el sonido claro de la verdad eterna. Ser atalaya en este tiempo es vivir en vigilancia espiritual y obediencia constante. Mis queridos hermanos y amigos, Dios aún busca corazones dispuestos a velar, a orar y a proclamar la verdad con amor y valor. En un mundo distraído y adormecido por el pecado, los atalayas deben mantener viva la llama de la esperanza, recordando las palabras que Proverbio dice: no se aparten estas palabras de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón. Solo quien guarda la palabra puede ser una trompeta fiel. Queridos hermanos, cada creyente asuma hoy su lugar
en el muro firme en la fe, con la mirada en Cristo y la trompeta del Evangelio en sus manos. Que Dios los bendiga grandemente, mis hermanos, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a orar. Padre Santo, las gracias te damos por tu amor y tu gracia. Que cada mensaje recibido sea puesto en práctica. Necesitamos, bendito Dios, ser tus fieles atalayas. Bendice, poderoso Señor, este trabajo y bendice también a tu pueblo. Te lo ruego, siempre confiando en los méritos de Jesús. Amén.